Vale, a ver si se ve. Vamos ahora de acuerdo. Vale, mira aquí, comentarios. Vale, creo que ya estamos. A ver si se nos va viendo. Sí, ya está. Esperamos nada, 2, 3 minutos, no mucho más. Y empezamos. Sí, sí. Hola, Esmeralda. Hola. Lo hemos hecho ya directamente desde Facebook y vamos un poco. Hemos pecado de novatas a no usar el programa de siempre. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de TDAH, comunicación, lenguaje, ¿no? Porque siempre hablan de las conductas y a veces se olvidan de la cantidad de malos entendidos, ¿no? que puede generar por la forma en que cómo nos expresamos, ¿no? Hola, Gloria. Entonces, bueno, en realidad esto surgió por una charla que tuvimos ayer con Mar, que estuvimos hablando de malos entendidos, ¿no? Que a veces tenemos, ya sea por escrito o presencial, em, muchas veces debido también a los síntomas de TDAH, de hecho, por esa impulsividad que tenemos. Bueno, empezamos. Como tengo a Mar, que yo siempre aprovecho, eh, bueno, que somos, ¿no? de generaciones bastante diferentes, para que ella pues me explique un poco cómo lo vive con sus amigas, o bueno, cómo ella socializa y así, porque al final también tenemos lo que son las predominancias del TDAH son distintas. Y bueno, ya sabéis que me gusta que vayamos interactuando, hablando, así que vamos leyendo en comentarios, dudas que tengáis, experiencias vuestras, así, ¿no? Deciros primero, veréis que ponen las imágenes, que pone aterriza como puedas. Decidimos hacer como una especie como de programa, se llama así un poco porque así llegamos todos cuando nos dicen, ¿eres o tienes TDAH? ¿Qué es esto que es, no? Primero viene el alivio y luego viene el caos. Entonces, aterrizamos así como podemos con todo, ¿no? Entonces, de ahí el título. Entonces, hoy en Aterriza como puedas queremos hablar un poquito de esto, ¿no? Pues del lenguaje, de la comunicación, porque a veces, bueno, se dice desde los colegios o nosotros comunicándonos cuando ya somos más adultos, que tenemos dificultades, ¿no? Pues a la hora de expresarnos por escrito, hacer las tareas o incluso muchas veces de encontrar las palabras que queremos usar para expresarnos o los que estamos en grupos de TDAH en Facebook, cuántas veces nos hemos discutido, cuántas veces hemos tenido malos entendidos que dices definitivamente TDAH discutiendo. Y realmente es por un tema de lenguaje, es por un tema de impulsividad y de todas estas cositas, ¿no? Entonces, bueno, Mar, cuéntame, tú, ¿qué tal con el lenguaje? ¿Cómo le vas con las amistades? ¿Te expresas igual que los demás? Em, Bueno, ¿Te es que inhibes? ¿Cómo? yo, a ver, no noto que me exprese diferente, pero sí que es verdad que intento o a veces controlar mi impulsividad y eso. Pero es que en sí, pues no lo noto, porque no me he fijado nunca. Ah, esa es otra historia. Sí, una de las cosas que surgió en la conversación ayer es que cuando dije a Mar, bueno, es que tenemos formas de expresarnos un poquito quizás distintas, ¿no? Más que el contenido, más bien es la forma en cómo a veces lo hacemos. Ella me decía, no hay diferencia. Digo, no, digo, y tú siempre dices realmente lo que piensas o tienes que hacer como una inhibición consciente, decir, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, y así, consciente. Bueno, habitualmente esto la gente no lo hace tanto, o al menos no tanto como nosotras, ¿no? Y otra de las cosas que le llamó la atención cuando se lo comenté es el hecho de que seguro que quienes estáis relacionados con el tema de TDAH lo vivís también, que es el hecho de esa forma de hablar tan directos, ¿no? Que somos quienes tenemos o quienes somos TDAH, ¿no? Hay distintas explicaciones. Evidentemente, una es el tema ¿no? de la impulsividad,
cuanto más podamos controlar esa impulsividad, pues claro, con menos líos nos vamos a meter cuando decimos las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo le decía ayer a Mar que llega un punto en que yo, por ejemplo, soy directa y me encuentro que muchos usuarios hablan de forma muy directa, no tanto ya por la impulsividad, no porque no entiendan dobles sentidos, sino por el miedo que tienen a interpretar mal o a darse a entender mal de aquello que quieren decir. O sea, parten de ser directos y ser muy claros con lo que piensan, o sea, con lo que transmiten, mejor dicho, no con lo que piensan, sino con lo que transmiten, por miedo a que se malinterpreten las cosas, ¿no? Que esto genera a veces problemas, porque uno no puede decir literalmente lo que piensa siempre. No sé si tú te has encontrado o si vosotros que nos estáis viendo os habéis encontrado con una situación así. Y es que normalmente lo que pienso soy de callármelo, pero por miedo a, a meter la pata o hacer sentir mal a la otra persona. Que luego Vale. hacia mí, no veas, ¿no? Pero Esto da para otro directo. ¿Cómo cuidamos a los demás y hacemos ajustes a los demás? Y nosotros no lo recibimos tanto. Bueno, pues de hecho, esto, ¿no? Fijaos, es curioso que dices, yo prefiero no decir las cosas, ¿no? ¿Qué pasa si las dices? a ver, seguramente no pasará nada, pero como siempre he sido de ver, oír y callar, pero que al igual es porque sí, sí, no sé, pero No, no creo que no seas la única que estás así. pues escuchas, recibes y te lo calles todo. ¿Y por qué crees que no se dice? Pues por miedo al rechazo, a quedarte, al menos yo, por quedarme sin amistades o que me aparten. No. Pero por lo que puedas comentar, por las palabras quizás que usas o por lo que piensas, Yo creo que por lo que pienso y también por cómo lo puedo decir. por cómo lo puedes. Vale. Em, veréis que en la publicación he puesto dos temas, uno es el tema de la comunicación y evidentemente del lenguaje, y el otro lo que conocemos es un fenómeno que las siglas son DSR, eso es la disforia sensible al rechazo, eso literalmente es el miedo a que te rechacen, ¿no? Y esto es un fenómeno, no es que esté tipificado como ni síntoma ni trastorno, que yo sepa, sino que es eso, es un fenómeno que se da en TDAH, ¿no? Y que es bastante común en todos los TDAH. Y se vincula en el tema de la comunicación precisamente por lo que dice Mar, ¿no? Su experiencia es como tengo miedo a que pase algo si digo algo inadecuado o por cómo lo digo, pues prefiero no comentar nada y me callo. Entonces es ese miedo a ser literalmente rechazada. Y esto sucede por las experiencias que vamos viviendo a lo largo de la vida, ¿no? Desde que somos pequeños. No sé si compartís, veo que no dejáis muchos mensajes hoy, no sé si es que estamos aquí timidillos. ¿Vives aún todavía estas situaciones? Además, Sí. ¿lo identificas? ¿Me podrías explicar una experiencia sin decir nombres, eh? No, no vayamos a ofender a las amigas como nos vean por ahí. Em, bueno, con, con un par de amigas, pues es como ellas tienen su opinión y todo genial, yo respeto todas las opiniones, pero yo tengo la mía. Y en el momento en que ya dejan, o sea, es como que yo no tengo razón en nada. Por ejemplo, o sea, no me he explicado, ¿vale? Am, en tema de nutrición, por ejemplo, están muy puestas y yo no. Y, y yo tengo mi opinión y la expreso porque son mis amigas, pero es como, no, que tú no sabes, entonces no hables. No te lo dicen, pero es lo que yo interpreto. Y al final dices, pues vale. Y cuando ellas opinan de un tema, por ejemplo, TDAH, es como,
Pues yo me enfado porque el lenguaje que usan no es el, para mí es como una falta de respeto. ¿Cómo lo vives ese el lenguaje que usan? ¿Cómo lo vives tú? Mm, Yo no les digo nada, pero claro, cada vez me enfado más. Y porque no es una, o sea, no pasa solo una vez, sino que han pasado varias veces y al no decir nada, callar y tragar, pues al final dices, mira, sabes, es que no, ya no, no, no. Ellas y yo, pues no, no. Sea, se acaba rompiendo la relación, ¿no? Al menos uno se acaba distanciando. Al final, ese miedo a que te rechacen o a que no valoren la opinión, porque al final cuando uno no valora la opinión de otro, sientes cierto rechazo, ¿no? Como que tú no puedes opinar, tú no hables, o como lo dices, no está bien, o así, ¿no? Sí, muchas veces que tengan en cuenta en cuando nos dicen las cosas, cómo nos sentimos nosotros, que al final también las emociones las vivimos de forma bastante más intensas, por esa dificultad de regular las emociones. Entonces, bueno, todo está como vinculado, ¿no? Voy un momento hacia atrás por los comentarios. Hola, Idinia, ¿qué tal estás? A ver, ¿cómo enfrentar el rechazo con los familiares? Esta es la pregunta del millón. Depende, o sea, depende, bueno, primero depende del familiar, claro, a veces vale más no pasar. A veces es tan triste que a veces es mm, vamos a dejarlo, ahí se queda el tema. Pero sí que es verdad que hay que ver si es posible que simplemente no lo estén entendiendo. Entiendo yo aquí que te refieres a a que no aceptan el TDAH o no aceptan las dificultades de la persona. No sé si va por aquí. Eh, yo habitualmente lo que intento hacer es que la persona, o sea, explico ejemplos que realmente ellos puedan vivir y para que entiendan un poquito realmente cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando yo les digo que cuando llega la noche, pues, o cuando me acabo de despertar, tengo como un bajón de energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una especie como de efecto rebote. ¿Qué pasa? Yo tomo medicación y en mi caso, no en todos los casos pasa, ¿eh? En mi caso particular, tengo una especie como de efecto rebote, ¿no? Que es un bajón de energía muy importante. Entonces, claro, ¿qué sucede? Hay a veces que me dicen, pero ¿cómo es posible, no? Pues que no te actives, que no te espabiles por las mañanas, que hasta las 11 no estés activa, que bla, bla, así. Y al final les digo, mira, es como si tú corres una maratón. Después no habrá quien pueda continuar, ¿no? O sea, tendrás en la cabeza que no aguantas más. Entonces, pues es un poco así. Pues así me siento yo siempre. Hasta que no llega, pues más o menos las 11 de la mañana aproximadamente, ¿no? O bien, por ejemplo, cuando me dicen, pero ¿cómo es que no te puedes ordenar las ideas? Bueno, entonces no, pues la planificación a la hora de decir las cosas y así. Entonces yo os digo, bueno, digo, cuando tú, por ejemplo, tienes un resfriado, ¿qué pasa? Que tienes la cabeza como embotada de cosas y no hay manera que puedas pensar de manera clara, ¿no? Entonces, pues así me siento yo sin la medicación, que tengo la cabeza que no, me cuesta muchísimo ordenar mis pensamientos. ¿Vale? Entonces, intento, por lo tanto, usar situaciones súper cotidianas del día a día que puede vivir cualquier persona para que puedan entender cómo me puedo sentir. Y así les es un poquito más sencillo. Em, ¿por qué por qué lo comento esto? Porque muchas veces lo que hacemos es dar como la definición de TDAH, hacemos una lista de los síntomas, ¿no? Y entonces decimos que el niño o la niña es que como tiene TDAH, y claro, a veces la percepción de fuera, ¿no? Pues da la sensación como que si nos estuviéramos excusando, que no es, ¿no? Pero bueno, hay gente que les cuesta un poquito más comprenderlo, sobre todo porque no lo viven diariamente, aunque sean familiares, no siempre conviven en el mismo edificio. Entonces me va bien eso, ¿no? Poner situaciones que realmente puedan vivir, que les crea cierto malestar o que les dificulta el día a día, y les digo que esto a mí me sucede siempre, a menos pues que coja mis estrategias, en mi caso también, pues un tema de medicación y así. Y así me lo facilita un poquito, ¿no? Porque fijaos, por ejemplo, que hace poco alguien me preguntó, no me acuerdo el nombre, soy un desastre con los nombres,
Alguien me preguntó en Facebook, pero ¿no se dieron cuenta tus padres que tenías TDAH hasta los 17 años? No. ¿Pero por qué? Porque en mi casa todos somos TDAH. No, ¿no? O por ejemplo, la médica le dijo, a mí me dijo, pero ¿cómo vive las emociones, ¿no? Pues Carla o algo así, ¿no? Le dijo. Y mi madre se quedó como, no, no sé, ¿no? Dice, bueno, pero las vives normal, ¿no? Y claro, mi madre, normal, qué es para ti normal? Porque claro, somos tres TDAH, las tres las vivimos con mucha intensidad, no tenemos en casa un referente, ¿no? Para poder comparar, por decirlo de alguna manera. Entonces, mira, es Julia. Pues eso, Julia, ya te aprovecho y te respondo. No se dio cuenta mi madre porque, claro, somos tres TDAHs conviviendo y claro, las tres vivimos, bueno, todo el tema, ¿no? De las dificultades del día a día son más o menos, cada una con su carácter y sus peculiaridades, pero ¿no? Las dos nos cuesta planificarnos, a las dos más tres, nos cuesta planificarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema emocional igual, cuando nos sucede algo, viene el apocalipsis zombie, ¿no? Pero entonces si las tres nos afecta o si nos enfrentamos, porque además tenemos carácter fuerte, pero como cualquier familia, eso parece ahí que vaya a explotar una guerra, ¿no? Y en cambio luego a los 5 minutos, hay cuánto te quiero, ¿no? Pero os pasan. Bueno, pues es esas subidas y bajadas más emocionales de la dificultad de gestionar las emociones, no es otra cosa, ¿eh? Y sobre todo también por la manera también en que muchas veces nos comunicamos, que nos queremos decir las cosas, pero como también somos más directas, más impulsivas, pues todo lo que intentamos no hacer fuera de casa, en casa eso es libertad, libertad, y así nos va. ¿No? Y a veces, pues bueno, a veces coge conflictos, ¿no? Pues en realidad como en todas las familias, ¿eh? Lo que pasa que por la intensidad, pues a veces uno da la sensación de que en casa de una persona con TDAH es sumamente más grave, y no, y no, luego también pues somos más de buscar los mimos y hay que es que me he equivocado, lo siento, y no hay estas cosas. Sí. Em, sí, bueno, claro, sí, sí, sí que es verdad, Julia, que veían dificultades en el tema, por ejemplo, académico, ¿no? Pero, claro, también eran otros tiempos. Cuando a mí me diagnosticaron, era yo quien iba al tutor y al profesor por profesor con la hoja diciendo que es el TDAH, eso se quedaba en un cajón, pero ahora no, ahora dices TDAH y más o menos todos lo conocen, ¿no? Independientemente que puedan necesitar más o menos recursos, pero la palabra TDAH ya resuena. Entonces, claro, también era distinto, pero era más que nada por eso. Y también en aquel entonces, claro, mi hermano y yo nos llevamos 16 años, a mí me diagnosticaron con 16, o sea, es que es que no había quien comparara con quién. ¿Sí? Em, a ver, el tema de apagar, sí, de apagar el fuego, el apocalipsis que yo le llamo, en las casas. Eso y eso también, permitidme que lo vincule con el lenguaje, porque también era el tema, ¿eh? Pero vamos, que si queréis lo cambiamos de tema, me da igual. La cuestión es, una de las cosas que debemos aprender y creo que realmente está funcionando, y me está funcionando con muchos usuarios, y de hecho con mi hermana también nos decimos, aunque quizás lo empezamos de manera bastante inconsciente, de decir ahora no. O sea, de ponernos como frases que sepamos que nos van a frenar, ¿no? En el sentido de, pues mira, esto no me gusta, cómo está yendo, o esto me duele, o no sé, o es que ahora, mira, ahora estoy agotada, ahora no es el momento, y nos separamos, ¿no? Aunque uno pues le dé rabia. ¿Por qué? Porque en cuanto estamos enfadadas, si yo intento hablar a mi hermana, que evidentemente la manera como me conteste a mí me va a afectar, ¿no? Y ahí entra, ¿no? Pues la gestión emocional y todo, que también tenemos ciertas dificultades. Como yo le diga las cosas, que evidentemente siempre habrá esa forma quizás un poco más directa, a veces incluso impulsiva, va a hacer que todavía se enfade más. Y eso lo único que va a hacer va a ser aumentar el malestar de las dos, ¿no? Con lo cual está bien poder coger como como lo diría yo, como una frase clave, ¿no? De que incluso que lo acordéis y decir, mirad, a partir de ahora cuando digamos, mira, esto me hace daño, me voy, o sea, o cierro la puerta, o me voy a mi aire, o lo que sea, o cuando te diga, mira, ahora no, porque es que realmente estoy agotada,
no es por ti, sino que es por la situación en este momento, no puedo seguir hablando de esto, hablamos más tarde y nos retiramos y que cada uno se vaya por su lado. Porque si intentamos apagar el fuego en ese instante, lo que acaba pasando es que realmente no le echamos, bueno, es un fuego de esos que todavía arden más con agua, ¿no? Entonces hay que ir con ojo, hay que esperar que vaya reduciendo solito. Y la manera de reducirlo primero es separarse. Aunque esto suena como muy típico. Pero pensad una cosa, la comunicación, que no es solo, no es solo digamos, palabra, ¿eh? Sino que es gestos, es cómo decimos las cosas, el momento en que lo decimos, todas esas cosas, no siempre nos es tan claro. Por ejemplo, a veces necesitamos, ¿no? Esa forma, por ejemplo, de interrumpirnos muchas veces, eso sobre todo en discusiones es la leche porque encima nadie se escucha, todo el mundo empieza a hablarse unos con otros. Hay personas que tienen cierta dificultad en TDAH en leer el momento en que puede empezar a hablar. A mí cuando me dicen, es que los TDAH interrumpís, yo no. O sea, no. No, 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 no. No. Eso con Bárbara Rand de mi cerebro atípico bueno, lo comentábamos un día, ¿no? Yo no es que interrumpa. O sea, sí, o sea, el resultado es que interrumpo, pero no quiero interrumpir. Lo que sucede es que no puedo leer, por decirlo de alguna manera, cuando la gente ha terminado una frase. Me cuesta mucho porque yo cuando creo que han terminado, voy a hablar y no, no, siguen. Yo necesito un cartel que diga, puedes hablar, porque siguen, ¿no? O al revés, o a veces me quedo callada porque no sé, o sea, intento esperarme entre 1 y 2 segundos a ver si la persona sigue hablando. Entonces, cuando veo que en 1 segundo y medio, dos, no habla, entonces intento hablar yo, ¿no? Eso nos pasó hoy o ayer fue, yo en mi espacio-tiempo, que empezamos, que te interrumpía todo el rato, y era para que, bueno, Ayer. empiezas tú, empiezo yo, ¿en qué quedamos, no? Pues viene a ser por esa dificultad, en mi caso, ¿eh? De saber cuándo ha terminado de hablar la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que en estas en situaciones, ¿no? Donde hay una discusión, donde estamos todos más acalorados, ¿no? Y que nos es más difícil, bueno, leer cómo se siente el otro, leer las expresiones faciales, en general todo, porque es que al final estamos por otras cosas, estamos pensando en otras cosas y vamos a por lo que vamos, que es a discutirnos. Entonces, casi es mejor decir, tener claro una palabra como si fuera algo sagradísimo en la familia, por decirlo de alguna manera, y decir, mira, cuando tú digas, no quiero hablar de esto, ahora mismo no puedo hablar de esto, lo hablamos más tarde, se para y ya está, y fuera. Pero claro, lo que no se vale es usar esa palabra cuando nos dé la gana. O sea, no, tiene que ser algo que es una frase que es importante. Y es tanto del derecho como del revés. Es decir, no se vale solo que los padres digan, cuando yo te digo ahora no, no puedo hablar, es que ahora no puedo hablar, ¿no? Ahora, cuando el niño vaya a los padres, mira, no, no, papá o mamá, ¿sabes qué? Que no puedo hablar. No se va a decir, ah, no, no, pues ahora hablamos, ahora hablamos. No, 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 no. Eso es del derecho y del revés, porque se implementa esto desde el cuidado. ¿No? De yo sé que ahora realmente no puedes hablar de esto porque estás muy alterado, me preocupo por ti, te quiero mucho, entiendo que estás pasando mal, que estamos enfadados, vale, ok, pues tú por tu lado, yo por el mío. Lo hablamos más tarde. Sí, y eso la verdad que funciona bastante bien. ¿Echas de menos lo de hablar y pisaros? Con 10 hermanos. 10 Madre mía. hermanos, no, o sea, a mí me vieron patatús. O sea, ya, Es ya no como quiero yo. ver patatús siendo de casa, madre mía. No, 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 déjame. Ay, qué valiente, 10. Eh, hay que poner, mamá, ¿para qué tengo que hablar sin que tú hables un momento? Sí, bueno, que también tienen la manera de decirlo, ¿no? De hecho, muchas veces incluso acaban interfiriendo en momentos que no son adecuados, pero porque tienen tantas ganas de hablar y así que no pueden evitarlo. Y es más por un tema de estoy hiper emocionado. Entonces, muchas veces os va a ser más fácil parar, giraros, y eso es también un tema de comunicación, giraros y decir, a ver qué pasa. Y que os lo cuente, incluso decir, mira, tengo 5 minutitos, ¿qué pasa?
Entonces, que os lo cuente, 5 minutos, sabéis que va a pasar media hora. Bueno, ¿qué pasa así? Y luego ya cada uno que siga con lo que estaba haciendo. Más que nada porque a veces, si no, o sea, a veces vale más parar y atender que no parar y va a estar ahí así, ¿no? Porque es que quiere decirlo realmente. Entonces, sí, o buscar momentos y espacios también ha funcionado muy bien, ¿no? De propiciar esa comunicación más relajada, sobre todo cuando hay temas de sentimientos por medio. Lo que son las noches, acompañarlos a dormir, y son momentos fantásticos. No veáis cómo rajan. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, gracias, Esmeralda. Mira, aquí aprendiendo para sus alumnos. Dice que es... Em, no sé si yo creo que más o menos hemos ido respondiendo. Entonces, la cuestión es la forma en que em, se puede vivir el lenguaje es en el sentido de, fijaos una cosa, tirando ya de estadísticas, ¿eh? Pensad que más o menos entre el 6 y el 35%, ya sabéis que va dependiendo de los estudios que se hacen y así, de personas TDAH desarrollan o tienen además una dificultad en el lenguaje, mientras que el resto de la población más o menos se sitúa entre el 2 y el 6%. Pero no siempre se tiene que hacer referencia a una dificultad en cuanto a trastorno del lenguaje oral o trastorno como dislexia, etcétera, ¿eh? A veces también se puede hacer referencia y nos encontramos muchas veces que es bueno, en el tema del desarrollo, en la adquisición del lenguaje. Por eso muchos papás o incluso en grupos de Facebook donde pues más o menos siempre damos vueltas los mismos, los papás acaban preguntando, ¿cuándo empezaron a hablar vuestros hijos? Y muchas veces hay niños con TDAH que empezaron a hablar un poquito más tarde que el resto. Hay algunos que no, ¿eh? Hay algunos que hablaron rapidito. Entonces, o que tienen dificultades, por ejemplo, en la comprensión tanto de auditiva, por decirlo de alguna manera, o como de la lectura, ¿no? La razón de allí es realmente la sintomatología del nuevo TDAH. Por ejemplo, os voy a explicar una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, una compañera mía se ve que un día me empezó a decir que a ver si es que no la estaba escuchando. Entonces, claro, yo me empecé a obsesionar con eso, porque, bueno, obsesionar entre comillas, ¿eh? Porque ya sabéis que una de las cosas que más nos dicen es parece que cuando le hablas no escucha. Y yo, oh, qué rabia me da eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que ella cuando me hablaba estaba todo el rato, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Y esa, ¿qué? Y lo sigo diciendo bastante, ¿eh? Y entonces, al final me decía, es que no me escuchas, es que no escuchas bien. Y pensé, guau, y al igual estoy perdiendo audición. Total, que con la tontería me fue al otorrino, claro, porque pensé, no, es que tú te estás volviendo sorda, o sea, algo te pasa, ¿no? Y fui allí y me hicieron las pruebas y todo perfecto. Y dices, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, y el médico me dijo, ¿qué tienes TDAH? Y yo, ups, pues un poquito sí, sí, sí. Digo, sí, ¿por qué? Dice, bueno, dice, lo que te pasa es que no prestas atención. Me siento fatal, ¿eh? Pero realmente era así, es un tema, era un tema atencional. ¿Qué sucedía? Que mi compañera, cuando me hablaba de improviso. Es decir, yo no esperaba que ella iniciara una conversación conmigo. Entonces, de aquí que yo conectaba, me giraba y la atendía, ya me había perdido media frase. Entonces, no me enteraba de... Eh, mira, mira, Julia, yo también llevé a mi hija. Bueno, eso es frecuente. Nos hacen problemas de, ay, nos hacen pruebas de audición precisamente por esas cosas, porque si no nos avisan antes, estamos en nuestro mundo haciendo nuestras cosas y de aquí como que conectamos con quien nos está hablando, nos hemos perdido media conversación, ¿no? Y luego uno responde según lo que cree que le han dicho, ¿no? A veces, ¿cuántas veces te he respondido mal? Y le digo, me hace una pregunta y digo, sí. Y acabo un segundo, bueno, no, espera, ¿qué me has dicho? ¿No? Bueno, porque me he perdido la mitad de la frase y deduzco lo que me ha dicho, luego respondo y luego me doy cuenta que al igual ni tiene ni lógica, ¿no? Entonces, eso, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Entonces, para resolver esto, yo que le dije a mi compañera, antes de hablarme directamente, ven y dime, Carla, ¿no? O sea, escúchame. Entonces, yo me giro, te miro, me empiezas a hablar y entenderé y escucharé la frase entera.
¿no? Si es muy larga, al igual desconecto, pero eso es otra historia. Pero sí que es verdad que si hay una interrupción directa, ¿no? En un tema comunicativo, si no te estoy mirando y no estoy prestando atención hacia ti, puede, la mayoría de las veces yo no te estoy escuchando, ¿no? Entonces, bueno, pues sucede esto. Por lo tanto, estamos con el tema de que un tema de dificultades de atención hace que podamos tener dificultades en seguir una conversación, ¿no? Bueno, en poder entender textos cuando nos los leen, todas estas cositas. Por ejemplo, yo tengo compañeras de universidad que cuando me leen los trabajos, yo digo, mira, mándame una foto, ¿no? Porque no estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo, porque la pregunta es muy larga y yo a la cuarta línea estoy mirando al techo. O sea, es en plan de, a ver, no me da tiempo a atar las frases. Prefiero tenerlo visual. Hay personas que no, hay personas que objetivamente son fantásticas. Yo, por ejemplo, tengo dificultades en la retención auditiva, ¿no? de la información. Entonces, menos si estoy trabajando. Eso, mira, como es mi centro de interés, de eso, ahí sí presta atención. Pero para las otras cosas, ahí os podéis encontrar, por ejemplo, TDAHs que dicen, yo es que veo una película y no me entero de la mitad de la película, normal, normal. Si dura una hora, 35 minutos, estás pensando en lo que vas a hacer mañana, pues normal que no te enteres, ¿no? O a veces personas, no sé, que están, por ejemplo, pasamos al tema escrito, ¿no? Están escribiendo y de repente se saltan una palabra. O te repiten la palabra varias veces en escrito. Pues cositas así. Y eso es una dificultad en la atención. No prestas suficiente atención y te lo saltas sin querer, ¿no? O vas leyendo y te saltas la línea y como estás pensando, en vez de saber, no vete tú a saber qué, sigues leyendo como si eso fuera tan coherente, ¿no? Y entonces, bueno, ya me pasó una vez que a un niño salió un personaje nuevo en ese libro que no estaba, que no estaba, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿y este personaje de dónde ha salido? Bueno, y es porque suprimió una parte del texto, buscó la coherencia donde pudo y acabó saliendo un personaje nuevo. Y dices, bueno, ¿no? Esos son de temas de... O sea, para que veáis cómo realmente el TDAH no es que interfiera en la comunicación en el sentido de que pueda crear un trastorno, yo ahí no voy a entrar en afirmar esto, pero sí que es verdad que la falta de atención, más si sumamos la impulsividad, ¿no? De contestar antes de tiempo, de no esperar a toda la explicación, cojo, me largo, ya lo hago, ¿no? Todas esas cosas acaban interfiriendo en la lectura, en la resolución del problema, y nada, se Es ríe a que, saber. En el lenguaje. porque dijiste, creo que fue ayer, A ver qué que te dices, hice, ¿eh? no, te hice una, te hice una pregunta y dijiste sí. Digo, ¿qué dice? Y me dijiste, debería pensar antes de contestar a las preguntas. Me hizo gracia. ¿Qué me preguntaste? No me acuerdo. Me No, acuerdo de no lo me que pasó, acuerdo. pero no me acuerdo. Pero sí, sí. Porque es como la sensación como que estás procesando algo efectivamente y dices, no, es que me falta un trozo de frase. Bueno, eso también es ser consciente. Es verdad que yo cada vez soy más consciente de esto, ¿no? Yo que tengo esa parte más impulsiva, hiperactiva, mi hermana no la tiene tanto. Entonces, bueno, pues uno es más consciente de esas cosas en directo ahí. Se va a estar riendo hasta mañana. Vale. Pues uno que va siendo más consciente de eso, al final se puede ir regulando, ¿no? Yo, por ejemplo, esto hará un año no lo hacía ni de broma. O sea, yo te contestaba así y al igual la pregunta era ¿qué quieres de comer? Y yo, sí, y mi madre, sí que. Y yo no sé qué me has dicho. Y claro, si en cambio mi madre me dice, Carla, escúchame, ¿qué quieres, mamá? ¿Qué quieres de comer? Lo que haya. Esa suele ser la respuesta, ¿no? Lo que haya, o me da igual, o yo qué sé, o no así, ¿no? Pero sí que la necesidad de resituar antes a la persona, eso es muy importante. Pensar que, sobre todo cuando estamos más focalizados en hacer cosas o en otros temas de conversación, nosotros tardamos más tiempo en pasar de una cosa a la otra. Sí, lo que la gente hace automáticamente de estar escribiendo tal, tal, le interrumpen, se giran, hablan, contestan y siguen, yo los admiro, porque yo no puedo hacer eso. O sea, estoy escribiendo tal, me interrumpen, espérate, por favor. Entonces, ¿qué? Dime, ¿en qué te puedo ayudar, no? Vale, pues esto, y entonces sigo. Porque de lo contrario, tardo demasiado rato en pasar de un lado a otro y me estoy perdiendo lo que me están contando. ¿Sí? Y eso conlleva muchas veces muchas discusiones.
a nivel de escrito, por ejemplo, si estáis en grupos de Facebook, estoy segura que los que nos estáis aquí acompañando ahora en directo, identificáis o recordáis en algún momento, ¿no? Pues pequeños rifirrafes que hemos tenido con compañeros de decir, no, porque claro, es que esto que tú has dicho, que bla, bla, que ta, ta, ta. Y eso es porque es que dices, mira, cuatro TDAH discutiendo. Porque es muy rápido leyendo y la impulsividad nos puede, ¿no? Entonces estamos escribiendo y acaba conllevando pues a discusiones o a malos entendidos y así, hasta que llega otro y dice, no, fíjate, Carla, lo que ha dicho es esto, 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 esto. Y tú, ah, sí, sí, ah, entonces estoy de acuerdo contigo, fin de la discusión. Sí, bueno, pues eso para que veáis cómo realmente la sintomatología esa más impulsiva o más inatenta acaba conllevando unas ciertas dificultades a la hora de poder comunicarnos, ¿no? Y hay otra cosa. Hay personas, no digo que todas, ojo, no digo que todas, pero sí que hay personas que es lo que comentaba también un poquito al principio, que optan por, o sea, voy a poner ejemplos, yo es que prefiero hablar con ejemplos. Si os fijáis en los posts que yo hago, suelo poner un montón de emoticonos, pero yo soy muy exagerada en los emoticonos, porque me encuentro que como yo prefiero ser directa hablando para no estar usando dobles sentidos, ironías y así, que si las uso siempre lo pongo entre paréntesis ahí para que quede claro. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo la experiencia desde muy pequeñita que cuando me decían algo, ahora no se me ocurre, no sé, ningún ejemplo, pero tipo, mm, mira, por ejemplo, si yo decía, ay, no tengo ganas de hacer los deberes, no sé, me lo invento, así, un ejemplo absurdo. Y madre me decía, bueno, no, pues déjalos para mañana. Ay, uno, solo por el tono, no puedo decir ni de coña, hazlos ahora, ¿no? Bueno, yo los dejaba para mañana. Entonces, ¿qué pasa? Entonces te puede venir la madre y decir, oye, a ver, Carla, era lógico que los tenías que hacer ayer, no los tienes que hacer hoy. Pues yo los dejaba para el día siguiente, y más si es algo que no me gustaba, ¿no? Entonces, al final, uno dice, bueno, ya cuando te hablan, ¿qué es lo que quieren exactamente? ¿No? La opción A, la opción B o alguna que vendrá y te dirán. Y ante la duda, ¿no? Uno coge y dice, pues a lo literal. O sea, tú me dices esto, es esto y punto. Porque luego si dice, o sea, ya en plan de, si me dice, no, dejarlos para mañana, y a mí me viene y me protesta, no, tú me dijiste que lo dejara para mañana. Otro día me dices, no, hazlo ahora. Entonces pasas, o al menos en algunas experiencias que me he ido encontrando, ¿no? Pues con otros niños, adolescentes TDAH y que en eso yo también coincido. Puede ser uno vuestro caso, evidentemente, o de vuestros niños, usuarios o alumnos, que pasen a ser bastante más literales muchas veces por ese miedo a equivocarse en la interpretación de la frase que se le está diciendo, pero de nuevo es por la disforia del miedo al rechazo que uno tiene que decir, y si interpreto mal lo que me está diciendo, y si realmente quería decir lo otro, y sí, sí, empiezas con los y sí, y uno aquí se pierde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final muchas veces me dicen, Carla, es que hablas a veces de manera muy directa. Digo, a mí no me vengas con chorradas, o sea, a mí no me vengas con dobles sentidos, a mí no me vengas con dobles nadas, porque me pierdo en las interpretaciones. Suficiente tengo en leer seguido como, como para ponerme con las ironías y los dobles sentidos. O sea, las cosas claras y directas. O sea, o sea, adaptación metodológica. A ver, decimos las órdenes pocas, claras y directas, ¿no? Eso es, ¿no? Pues quiero que vayas hagan la habitación, hagan no sé qué, no sé cuántas. Cuando decimos normas a los niños, bueno, órdenes a los niños, ¿no? Y en cambio, cuando nos sueltan un discurso con 40.000 significados y dices, vamos a ver. ¿En qué quedamos? Em, Ostras, que yo sepa, la escolaridad no forma parte del TDAH. De hecho, cuando se diagnostica no sale en ningún, o sea, no es ningún criterio, ni es ningún síntoma propio del TDAH. También es verdad que ahí faltan muchas cosas en los manuales de diagnóstico, por la mitad de cosas no sale. Sí que puede ser que ahí voy a hacer una interpretación, ¿eh? No sé si te refieres que, por ejemplo, ella me hace, imaginaos que ella me pregunta, Carla, ¿qué quieres para comer? Y yo le puedo responder, ¿qué quiero para comer? Para comer quiero esto.
No sé si te refieres a esto. Si es así, muchas veces ayuda, lo que hace es ayudar a situarnos, ¿no? Como que nos da unos segunditos para estar pensando, situarnos en lo que quiere la persona y ahí responder. Esto sí. Pero vamos, que puede ser que también depende de la edad, ¿eh? Hay edades donde los niños pueden hacer muchas ecolalias, sobre todo los más pequeñines. Y si es autista, ahí sí. Los autistas sí que, supongo que no todos, pero sí que conozco a muchos que usan la ecolalia para, bueno, pues como una parte de su comunicación. No tiene más. Pero propiamente del TDAH, no está puesto como sintomatología. No digo que no haya quien tenga ecolalias, ¿eh? Digo que oficialmente, digamos, no está en el DSM puesto. No. Pero la cosa es que sí que a veces pasa eso, ¿no? Que te hacen preguntas o así y para situarte, ¿no? Dices, a ver, ¿que qué? No sé qué, ta, 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 ta. Y a veces esperas a que el otro te diga, sí, entonces respondes. Entonces, o para tomar tiempo para situarte o a veces para que te reafirmen las cosas. No sé si va por ahí lo que me comentas. Sí, pero si te refieres a una persona que es TDAH y además es autista, es más probable que sea por el tema que esté más relacionado con el tema del autismo, que no del TDAH. No sé si tenéis más preguntas o más dudas. Nosotros, más que nada, era esto, es no como introducir el tema, que ya lo iremos hablando en distintos programas, también de esto que en la parte, ¿no? Pues de impulsividad y de inatención nos puede afectar a la hora de comunicarnos con la persona que tiene o que es TDAH, y tanto para que nos esté prestando la debida atención. Una de las formas de asegurarnos es que nos repitan lo que hemos dicho con sus palabras, porque también nos volvemos auténticos expertos en repetir la último trozo de lo que nos han dicho. Y habitualmente los adultos dicen, me ha escuchado. No, no sé. Somos loros, pero no, no te hemos escuchado. No, es decirle, no, dime con tus palabras, ¿qué he dicho? ¿No? Y ahí, de ir como poquito a poquito esperando que nos vaya retroalimentando, ¿no? Que nos vaya contestando distintas preguntas, a ver si nos está escuchando, si lo ha entendido, todas estas cosas, porque si no a veces estamos mirando a la cara y a los ojos, pero estamos en Narnia, ¿eh? Mm, a ver, aquí preguntan, dice, ¿qué tips nos das para niños pequeños con la impulsividad? Impulsividad, ¿cómo? Impulsividad. A ver, se han animado todos. Impulsividad me refiero a contestar con golpes en juegos. A ver, em, cuando una persona golpea, si es algo que es como puntual, yo diría que mires si realmente es un tema emocional. Si no, yo insisto que tenemos que ir a psicólogos, ¿eh? Yo al final soy la parte educativa, ¿eh? No, yo no soy psicóloga. Entonces, de que habléis con los psicólogos. Muchas veces cuando están jugando y golpean, ¿no? Ya sea al juego o que se enfada o que lo tira o que se marcha, grita y bueno, todas esas cosas, es un tema de tolerancia a frustración, sobre todo si va perdiendo, que no sé si pasa por ahí. Pero todo esto es un tema emocional. O sea, de así porque sí, de golpe rompo los juegos o golpeo los juegos o así, no, en TDAH no se dando. Es más un tema de frustración, ¿no? Me enfado, no puedo con eso y ¡pum! Y lo rompo o le doy un golpe más fuerte sin medir, ¿no? La fuerza que a veces uno hace y todas estas cosas. Entonces, bueno, es en el acompañarle, puede decirle, a ver, yo sé que estás enfadado o no, o que te molesta pues porque no has ganado la partida, pero bueno, pues a veces uno gana, otro a veces pues no gana y así, y un poco como ir validándole las emociones, porque a ver, pues, es verdad, da rabia perder. O sea, a mí el único niño que he visto que se alegró haber perdido como 7 veces seguidas, os aseguro que ese niño tenía otro tipo de dificultades, pero eso me indicó que el chaval hizo habilidades sociales y le dijeron, cada vez que pierdas jugando a un juego, te tienes que alegrar por la otra persona. Un chaval que pierde 7 veces seguidas no se alegra en absoluto. O sea, no. O sea, llega un punto que dices, anda ya, tanto perder. Pues no, también quiero ganar, ¿no? La partida. Entonces, tienen que saber perder, claro que sí,
pero para poder saber perder necesitas poder gestionar tus emociones. Si no, solo con decir hay que saber perder y nos quedamos tan anchos, no, cuando no saben perder, cuando decimos que no saben perder, nos referimos a eso, ¿no? A esa gestión de la frustración. Entonces, bueno, poder verbalizar en ese momento qué es lo que siente, ¿no? Pues puede ayudarle a ir entendiendo qué es lo que está pasando en ese momento y sobre todo poder darle pie a que él lo exprese, ¿no? Que cuando veamos que se está enfadando, decirle, a ver, ¿qué te pasa? ¿Que te da rabia? ¿Por qué? O estás triste o estás frustrado o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque estás perdiendo. Bueno, ¿y cómo te sientes? Y fíjate, mira cómo aprietas los puños y te da rabia y si sientes, ¿no? Pues que el corazón te va más rápido o lo que sea, pero que lo vaya verbalizando, ir explicándoselo. Si vemos que realmente ya por un tema de impulsividad, es que muchas veces también vemos a venir que se están enfadando. Entonces ya es empezar a decir, bueno, veo que ya te estás empezando a poner nervioso o no, así que vamos a empezar a ir tranquilizándonos porque si no tenemos que dejar el juego de momento. No digo que ya no tengamos que jugar más, sino quizás de momento hasta que nos tranquilicemos un poquito, ¿no? Y así. Cuando un niño golpea, detrás hay una emoción. No, yo no conozco niños que golpeen gratuitamente a menos que tengan otra historia. Pero por TDAH, todos los que cogen juguetes y los tiran contra la pared o lo que sea, detrás hay emoción. Ya sea frustración, rabia o que se sienten mal y los ves que juegan de forma más agresiva de lo habitual, ¿no? De decir, pues estoy montando un Lego y esa pieza de Lego empiezo como a golpearla para encajarla, ¿no? Cuando habitualmente lo hacían de forma bastante suave. Entonces, cuando empiezas a tirar del hilo, ¿no? De qué te pasa, cómo estás hoy, con quién has jugado hoy al patio, bla, bla, bla. Así empiezan a hablar y te empiezan a decir, o a veces cuesta un poquito, si cuesta un poquito siempre podemos pedir ayuda, pero muchas veces es que emocionalmente pues están alterados porque hayan tenido una mala experiencia en el cole, por lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente puede ser eso, o frustración porque están perdiendo, o algo les ha pasado durante el día y lo manifiestan pues, usando los juegos de manera más agresiva. Sí, no, no sé si te respondí. Dice, mi hija Carmen 18 pregunta, ¿por qué me pone nerviosa escuchar a los TDAH? Pues yo creo que nos ponemos nerviosos nosotros mismos también, no te preocupes. No, ahora en serio. Em, pues buena pregunta. Eso al igual habría que ver cómo sabes comunicarte también tú. Eso es un analizarse a sí misma, hacerte tú la pregunta a ti misma, porque la verdad es que puedes ponerte nerviosa por mil cosas. No sé si es porque hablamos muy rápido algunos. Yo, por ejemplo, hablo súper rápido. Pues, como no se habrán dado cuenta. Hablo muy, muy rápido. De hecho, aquí hablo bastante más lento de lo habitual. O sea, me veis en mi casa, alucináis. Eh, Puede ser que sea eso, pues porque hablamos muy rápido y eso pues quizás te estrese o porque pasamos de un tema al otro, ¿no? A veces que parece que no tenga mucha relación los temas y al igual eso hace, pues, no, pues, te sientas un poco perdida y hace que te estreses. No, no sé, digo estresar como puede ser, no sé, que te agobiemos o alguna cosa por el estilo. Pero entonces sería quizás ver que de tu forma de ser, ¿no? De comunicarte qué es aquello que te está provocando malestar cuando estás hablando, o sea, no porque tú tengas una dificultad, sino porque, a ver, si tú eres una persona muy tranquila, por ejemplo, y te vengo yo con una hiperactividad impresionante, ¿no? Y que hablo súper rápido, paso de un tema a otro y estoy con 30 cosas, y tú eres más tranquila, por ejemplo, y de ir de tema en tema, evidentemente a lo mala hora estarás, Carla, lárgate de aquí. Ya no puedo más, ¿no? Y al revés, ojo, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, una persona que es lenta hablando y explicando y no sé qué, es en plan de, bueno, no- que se te va la vida, hombre, venga, espabila. Y me pone muy nerviosa. Yo, por ejemplo, meditación, yo no puedo hacer. Intenté hacer mindfulness y salí temblando. Me invitaron a marcharme. No solo digo eso. El profesor me dijo, ¿quieres salir de la clase? Y yo, sí. Porque me pone muy nerviosa, muy, muy nerviosa.
Entonces, más que nada, creo que eso es un tema simplemente de maneras probablemente maneras de comunicar o de que veas que se está moviendo mucho y así, porque sí que es verdad que podemos poner nerviosas a las personas. Y al revés, ¿ya? Nosotros hay personas que también nos ponen nerviosas otras personas. No sé no sé si he contestado mucho a la pregunta, porque a mí me pasa, ¿eh? O sea, a mí me pasa con otros TDAH también, que a veces me hablan y es a ver, a ver, a ver, a ver. Pero entonces yo tengo que ser consciente que soy yo quien se está poniendo nerviosa. Entonces a ver, si está haciendo, por ejemplo, ruiditos, ¿no? O sea, intenta a ver si podemos cambiar ese ruido por otra cosa, ¿no? Em, o, eh, o no sé, o si realmente no puede controlarlo, debo ser yo consciente de decir, a ver, que a mí me ponga nervioso, bueno, nerviosa también es cosa mía. No, no, yo no puedo hacer cambiar la forma, ¿no? En cómo se mueven, cómo se comunican las personas. ¿Sí? Bueno, Julia, es que es muy complicado frenar, muy, muy complicado. A mí me da la sensación de que voy en relenti. A ver, cuando dices, claro, a ver, me preguntan, sí, pero puede ser que aparte el TDAH se junte con esa desregulación emocional y son una bomba, o todos los TDAH tienen esa desregulación. Yo me imagino cuando hablas de regulación emocional, te refieres a que hacemos como unas subidas y bajadas importantes ¿no? Pues lo que quizás entre nosotros hablamos más que somos muy intensos. Sí, habitualmente todos somos intensos. Pero ¿por qué? Os explico la lógica. En TDAH tenemos las funciones ejecutivas afectadas. Entonces, las funciones ejecutivas son, pues bueno, pues planificación, organización, ¿no? Control inhibitorio de la conducta, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Ahí entra también la regulación de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, las funciones ejecutivas están vinculadas también o nos ayudan a regular nuestras emociones. Claro, si tenemos esa afectación en las funciones ejecutivas, es muy difícil controlar, ¿no? Bueno, hasta qué punto me enfado. Uno puede decir, no, no te enfades, tranquila, no sé qué, ya iremos haciendo, ¿no? Pues uno va bajando, 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 bajando. Pero para eso uno tiene que inhibir esa conducta, no coger y saltar a la primera, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? A mí me pasa algo malo, por ejemplo, a las 11 de la noche sin medicación y pues a mí me encontró porque bueno, pues tengo 33 años, ya llevo 17 sabiendo que soy TDAH, ¿no? Tengo mis estrategias y mis cosas, pero soy más susceptible, Omar va a ser más susceptible que si lleva una contestación inadecuada, aunque yo no quiera, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible, pero bueno, seré menos mimosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio, esa misma situación a las 3 de la tarde, bueno, pues quizás me lo tomaré distinto, ¿no? Y entonces, pues le voy a hablar probablemente de una manera más suave, decir, bueno, Mar, no sé qué, y así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque a las 3 de la tarde, primero, pues estoy más despierta, estoy más espabilada y más centrada. Además, en mi caso, tengo ayuda de la medicación, etcétera, etcétera. Por la noche estoy como más desinhibida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, claro, al final no tengo la ayuda de la medicación, estoy más cansada, no tengo tantas ganas de usar mis estrategias, ¿no? Y así, con lo cual, bueno, pues mis funciones ejecutivas pues van como van. No, no me ayudan, ¿no? Entonces, bueno, las emociones pues están allí, ¿no? Entonces, sencillamente es eso. Si leéis sobre el tema de funciones ejecutivas, donde está todo el tema, ¿no? Pues de control de la conducta, etcétera, pues también está en ayudar a regular las emociones, ¿sí? Entonces, bueno, hay que entender que sí, cuando uno se enfada, o también vamos a poner alguna emoción pues más agradable, ¿no? Cuando uno está contento. Mira, yo de verdad que los neurotípicos, a veces yo digo, mira, que los neurotípicos parece que no se emocionen a comparación conmigo. A mí cuando me pasa algo bueno es, ¡guau, guau, guau, lo que me ha pasado! Esa es típica frase mía. No sabes lo que me ha pasado hoy. No, esa es una típica frase mía, ¿no? Entonces suelto una gran barborrea de palabras porque lo vivo de manera muy, muy intensa, ¿no? Claro, eso está muy bien, pero tú imagínate tener ganas de saltar en medio de un cine, pues eso pues no lo puedes hacer. No te mueres de ganas, pero no puedes hacerlo. Bueno, pues para no saltar en medio del cine, bueno, que estés súper emocionado,
tus funciones ejecutivas tienen que decir, estate quieta. O sea, no puedes saltar ahora, o sea, frena, 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 ¿no? Entonces me tienen que ayudar pues a ir regulándome emocionalmente, ¿sí? Eh, pues lo mismo para las emociones que son más desagradables de sentir, ¿sí? Cuando, bueno, pues el enfado, etcétera, etcétera, pues bueno, pues en vez de muchas veces incluso decir, pues no te enfades o no estés, bueno, no estés triste, es que no me gusta decir esto, pero para que os entendamos, ¿qué es lo que sucede? Que nos cuesta mucho regular nuestra conducta y por tanto también regular nuestras emociones y es que además muchas veces entramos en bucle, ¿no? Y empezamos a pensar en lo que nos ha pasado y todo eso lo que hace es entras en una rueda que luego de una pequeña cosa haces allí un universo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es un poco forma de intentar controlarlo. Evidentemente los psicólogos nos ayudan mucho, pero una forma de intentar controlar es decir, a ver, intentar ser, o sea, intentar distanciarnos, ¿no? Un poquito, como mirarlo como, bueno, como en plan película, a ver, ¿qué ha pasado? Contextualizarlo. ¿Sí? A mí me va muy bien hacer como un cuadro con tres columnas. Eso también va para gestión de conflictos, ¿eh? Que es cuando más, cuando subimos y bajamos más de temas emocionales, somos más intensos. Entonces, va muy bien hacer como tres columnas y decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado antes? Y que te describan qué ha pasado antes, con quién estabas, qué estabas haciendo en ese momento, etcétera, etcétera. En medio, ¿no? Pues, bueno, ¿qué ha pasado durante el conflicto? Venga, ¿con quién estabas? ¿Dónde estabas? No sé, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo te sentías? Y que te hagan como una explicación, como si fuera un personaje que está explicando una historia. Y después, ¿dónde has ido? ¿Con quién estabas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Y así. Entonces ahí haces como una historieta de lo que ha sucedido. De esa manera ayudas a la persona que se vaya situando en todo lo que ha ido pasando y además lo que pasa muchas veces es que cuando nos enfadamos o tenemos emociones como muy dicotómicas, ¿no? Pues mucha alegría, mucho enfado, así, muchas veces lo que pasa, sobre todo en el tema de enfados y tristezas, es que obviamos cierta información, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, me invento una chorrada, ¿eh? Es que he ido, eso no ha pasado, ¿eh? Pero ya que tengo a Mar, pues me invento un ejemplo con ella. Es que he ido a Mar y le he dicho, Mar, ¿quieres venir a cenar conmigo? Y ella me ha contestado, ¡ay, deja en paz! ¿No? Por ejemplo. Entonces yo, pum, 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 empiezo. Y mira lo que me ha dicho, porque me ha dicho que me deje en paz, encima, que voy, la quiero invitar, y no, empiezo así, y cada vez me enfado más, cada vez me enfado más, y me es muy, y eso ha pasado encima a las 11 de la noche, a las 11 de la noche no, que nos toque de queda, que nos multan. A las 9 de la noche estoy, y que me la como, entonces, bueno, ¿no? Pues, ¿qué hago? A ver, frena, Carla, a ver, tú llegas, no hay nada que tú sepas que hayas hecho o que haya pasado durante el día que haya hecho que te conteste así. Entonces, venga, antes, ¿qué ha sucedido antes? No sé, porque yo no estaba en casa. Bueno, primero, Mar, oye, ¿qué te ha pasado? O sea, o mamá, ¿qué le pasa a Mar? Pues es que yo le he dicho esto y me ha contestado esto y ta, o sea, voy situando, ¿no? Entonces, lo que hago es eso, es como preguntar qué es lo que ha pasado y me sitúo en el antes. ¿No? Entonces paso a la hora. Es que mira, es que ella me ha contestado así, yo me he sentido así, y bla, 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 y ta. Y luego debajo pongo, ¿y cómo se ha sentido Mar? Mar, ¿cómo te sientes ahora? Esto. Ah, vale, vale, vale. Bueno, nos calmamos. ¿Qué ha pasado después? Y ahí entra resolución en esa columna, en ese caso de resolución de conflicto, ¿no? Pues bueno, ¿qué me ha ido bien? Pues bueno, me ha ido bien, pues parar, pensar que al igual a Mar ese momento le ha pasado algo antes de que yo llegara, preguntar a mamá, etcétera, etcétera. De manera que yo puedo ahí destacar estrategias, ¿no? También. Eso me va muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo voy explicando el cómo me voy sintiendo a lo largo de esos tres momentos, ¿no? Puedo detectar si falta información. O en caso de los peques o adolescentes, que los padres vais a detectar o los maestros vais a detectar más fácilmente si hay falta información que no está teniendo en cuenta y por eso se cabrea. ¿No? En el ejemplo que he puesto yo, ¿eh? Por ejemplo, yo podía no saber que Mar estaba enfadada porque sus amigas, ¿no? Le habían dicho que el TDAH era una cosa inventada y que bla, 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 ¿no? Por ejemplo. Entonces, como yo no tengo esa información, porque no me la ha dicho y porque no se lo preguntó tampoco, ¿qué sucede? Pues que me cabreo y digo que es que María le vale porque es una maleducada, ¿no? Y empiezo a etiquetarla de todo, todo.
me enfado, armo el apocalipsis zombie para que entonces me acabe enterando de que realmente le han contestado mal. Eso hace que yo me sienta peor y paso del cabreo, ay, lo siento, porque yo no quería hacerte, no etiquetarte, bla, 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 y bla, bla, y luego me siento fatal. Y ya tenemos el, mira, es que lo he hecho y otro día no lo digo y no sé cuántas y ta, 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 ¿no? Y así. Entonces, por eso va bien de, a ver, estamos alterados, frenamos, este no es el momento, cuando nos calmamos, venga, hacemos como un análisis como si fuera una peli, pero en tres momentos, el antes, en el momento y qué ha pasado después. ¿Sí? Y que alguien nos ayude a analizar la situación para que quitemos importancia a cosas que no la tienen realmente, aunque en ese momento lo vivamos así, porque no hay que anular nunca cómo lo vive, cada uno lo vive a su manera, ¿sí? O detectar aquella información que nos falta, porque sea porque no nos hemos dado cuenta, que eso también pasa, que muchas veces obviamos ciertas informaciones, o sea porque, como en este ejemplo que me acabo de inventar, que yo no estuviera en casa para saber que sus amigas le han dicho no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y hasta que no me lo dice mi madre, pues yo pienso que Mar pues ha sido desagradable conmigo. Y no, no es que haya sido desagradable conmigo, es que ella estaba mal en ese momento y no estaba para contestarme correctamente, nada más. ¿Sí? Y por lo tanto no me lo tengo que tomar como algo personal. ¿Vale? Em, a ver, los estudios. ¿Cómo llegué a estudiar? La verdad, estudié porque no sabía que no podía estudiar. Pero es así, ¿eh? O sea, no. O sea, yo terminé cuarto de la ESO y me fui a bachillerato. ¿Por qué? Es que no había opción a no hacerlo. No me planteé nunca que podía irme al mundo laboral. No se me ocurre por la cabeza. No sé. Y a FP en aquel entonces, uy, la FP estaba muy mal vista en aquel entonces. ¿No? O era considerada como menos. Entonces, tampoco. O sea, me inculcaron bastante que tenía que ir a la universidad sí o sí, para ser alguien el día de mañana. Eso siempre me decían mis abuelos. Sí. Entonces, claro, bueno, cuando yo tenía 16 años, mis abuelos eran muy intensos en esto, bueno, y mi madre, pues, mi madre siempre al final siempre ha dicho que si sacas un 5 pues ella contenta, ¿no? Porque al final sabe que hay unas dificultades y te acompañan y te apoyan en todo esto, ¿no? Pero cuando tienes mucha influencia de los abuelos también, en mi caso, porque yo no tenía un papá, entonces, bueno, nos apoyamos bastante también con los abuelos y la abuela y el abuelo era algo que tenía muy metido en la cabeza, ¿no? Tienes que estudiar para ser alguien el día de mañana, no depender de nadie y ser una mujer libre e independiente. Ahora que dice, pues mira, para ser los abuelos en aquella época, ¿no? Qué pensamiento más avanzado. Entonces, por lo tanto, no os engañaría si os dijera que yo llegué a cuarto de la ESO y dije, ¡yujú, a estudiar! No, no. Sí que es verdad que es eso, es que no sabía que no podía hacerlo. Es que no se me pasó por la cabeza. Sí que es verdad que cuando hice el primer bachillerato fue cuando me derrumbé y es cuando me detectaron el TDAH. Pasaron ciertas cosas en el contexto que, bueno, fue la gota que colmó el vaso. Y dije, no más, yo no sigo, no quiero seguir así, no quiero seguir viviendo de esa manera. Y fue cuando me detectaron depresión y TDAH, ¿no? Y tampoco no es que me dejara opción la médica, porque en el diagnóstico descaradamente pone trastorno por déficit de atención, depresión, ansiedad, recomendaciones, repetir primero bachillerato. Y me hizo la hoja de baja del colegio, ¿no? Para que pudiera darme de baja al colegio, pero ya lo puso ahí, ¿no? Y siempre fue así. También es verdad que cuando yo empecé, cuando volví a estudiar ya, ¿no? Pues que ya tenía pues mi psicóloga, ¿no? Que iba 2 veces por semana, además me tenía que medicar, ¿no? Y todas esas cosas, yo iba a repaso, iba todos los días a clase de refuerzo, por favor, no mandéis a los niños todos los días a clase de refuerzo, ¿eh? Eso era otra época. Em, y además sí que es verdad que en mi caso sacrifiqué la vida social.
Entonces, no soy un muy buen ejemplo de, de cómo llevar los estudios para que los niños sean felices, en ese sentido, ¿no? Literalmente, yo no tuve amigos hasta entrar a la universidad, porque tal y como me levantaba a las 7 de la mañana, me vestía, me iba al instituto, salía, estudiaba, dormía, me levantaba, me iba al instituto, estudiaba, dormía, me levantaba y así era mi vida hasta bien avanzada la universidad, hasta tercero o cuarto de universidad. Entonces no tuve amigos. Si estudiaba no tenía amigos, no había término medio. Sobre todo, además, porque no había estrategias metodológicas en aquel entonces. Entonces, no había reducción de deberes, no me daban más tiempo para hacer las cosas, etcétera, y con lo cual yo hacía lo que lo hacían los demás y de la misma manera que los demás, ¿no? Así que tenía que echar muchísimas horas sacrificando mi vida social. Hoy día sí que me he encontrado chavales que les pasa esto, les pasa casi parecido. Mi recomendación es que negociéis con el instituto y con el colegio para que haya una reducción de la cantidad de deberes, porque no es infancia ni adolescencia para ningún niño sacrificar la parte de ocio y la parte de social, ¿no? O sea, tienen que vivir la infancia y tienen que vivir la adolescencia. Yo solo me recuerdo estudiando, así lo supe, sin parar. No es como ahora. Ahora sí estoy en la universidad y es muy distinto, pero porque tengo muchas estrategias, ¿no? Pues cuando estudio, pues subrayo mucho las cosas, me hago mis esquemas, me lo traduzco a mi vocabulario, ¿no? Además está todo muy vinculado a mi trabajo, con lo cual también me lo hace mucho más fácil. Son todas estas cositas. Reeducación, lo que tienen que ir a reeducación. Y de estrategias de técnicas de estudio, pero las estrategias por favor, que realmente sean las que les funcionen, que no intenten hacer que resuman o que hagan esquemas o todas esas cosas como lo hacen el resto de las personas, porque si mi cerebro funciona distinto, las estrategias también. Entonces, cada uno se tiene, ¿no? Les dan una base y a partir de esa base cada uno tiene que ir haciendo sus estrategias, encontrando su camino. Y la otra, evidentemente, es el apoyo familiar y el tener a mi madre día sí día también, venga, va que tú puedes, vamos, venga, va que tú puedes. Y así en momentos en que uno se desespera. Pues no paso apuntes, mi madre. Yo como mi letra es horrible, ¿no? Me pasaba los apuntes, me los pasaba a ordenador. Y cuando tenía exámenes, no me daba tiempo. No podía, se me acumulaba todo. No me daba tiempo y tenía mi madre al lado y mal, pasándome los apuntes para poder estudiar. Habitualmente los pasaba yo porque me servía para repasar, pero cuando se me desajustaba todo, yo en mi TDAH, ¿no? Pues así iba. Así que, bueno, lo típico, os diría lo típico, de animarles mucho, que vean que hay una salida que se puede. Lo que me funciona también muy bien es ver que cada semana aguantaba un poquito más y que estaba yendo y que lo estaba consiguiendo y que había resultados. Recordarme que los resultados no eran solo semestrales o trimestrales, sino que había entregado los deberes a tiempo, que lo había hecho, que los había probado, así, esto se sabe semana tras semana tras semana, ¿no? Si yo me levanto el miércoles y entrego mis deberes, ya es un éxito para mí. O sea, lo he conseguido entregar a tiempo, que es por ejemplo, una de mis dificultades más grandes es el control del tiempo, ¿no? Entonces, ostras, por ejemplo, hoy os doy un ejemplo, no quisiera alargar mucho tampoco. Hoy, por ejemplo, mira, mi hermana cuando va por la calle conmigo siempre va corriendo, pobrecita, porque yo me levanto y, y me voy con tiempo, pero siempre acabo con un no, porque llego tarde. No, entonces hoy, por ejemplo, decíamos, sale el autobús a las 8:10 de la mañana. Bueno, llegamos a la calle del autobús a las 8, milagro, porque decimos, toma, no hay. Le digo una broma, digo, Mar, el autobús, sin coña, ¿no? Porque llevamos 3 días llegando tarde al autobús. Y salimos, digo que no, que es broma. Digo, hostia, que no, que sí que está, corre. Y estaba porque habíamos llegado, sí, pues había visto mal la hora, pensaba que era a las 8:10 y no, era a las 8, ¿no? Entonces, hemos perdido el autobús, claro. ¿No? Y Mar coge y me dice, pero mira, Carla, dice, en realidad, que he hecho buen intento, Mar, en realidad hemos llegado a tiempo, porque si
tomásemos en cuenta de que el autobús llegaba a las 8:10, nosotras estábamos en la parada a las 8, ¿no? Con lo cual, en realidad, hemos llegado a la hora imaginaria, pero, pero a la hora, pues, ¿qué hemos hecho? Pues ir a desayunar, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero, bueno, o sea, al final son, ¿no? Pues los pequeños éxitos y así irse preparando y tomando esas pequeñas estrategias más diarias, aunque no esté en un boletín de notas, ¿vale? Sí, Julia, me va muy bien. Si tenéis dificultades en temas de gestión del tiempo, alarmas, que necesitáis alarmas, notificaciones, todas esas cosas, yo recomiendo uno que se llama Calendar Business. Yo creo que lo voy recomendando cada vez que hablo en un directo. Por ahí hay un directo mío, ya os lo vincularé si queréis, porque permite poner, digamos, el calendario típico, ¿no? Pero puedes poner todo por colores, yo los tengo como por áreas. La parte personal es de color lila flojito, la parte de despacho es de color verde, la parte de clases es de color rojo, igual que las reuniones. Sí, así, o sea, lo tengo como por colores. Y entonces tengo otra aplicación que se llama Sectora, que lo que hace es calcularme cuánto tiempo tengo entre una, por ejemplo, entre la clase de la mañana, que acaba a la 1, hasta la sesión de primera hora de la tarde, por ejemplo, que empieza a las 5, pues me calcula exactamente cuánto tiempo hay entre una tarea y la otra y además me indica según la hora en que estemos. Entonces me va muy bien porque sé cuánto tiempo me queda y yo poder decidir qué hacer en esos tiempos, ¿no? O también me permite, el Calendar Business me permite poner las tareas, es decir, lo que son las reuniones, clases, etcétera, me ocupa, está todo pintadito, ¿no? El cuadradito, pero cuando son tareas, hay como un cuadradito muy chiquitín y al lado le pongo el título, ¿no? Entonces yo puedo ir marcando conforme está hecho, se tacha y así. Y también lo puedo poner por colores. Y la verdad que me va muy bien porque esto además yo le puedo poner hasta 5 o 6 notificaciones que me salgan en el móvil, incluso me manda un correo electrónico si quiero. Entonces va súper, súper bien porque ahí yo lo voy gestionando y lo voy programando semanalmente y hasta cosas que puedan empezar el mes que viene. Y me lo va recordando. Entonces puedo poner en la notificación que me lo recuerde incluso varios días antes o el mismo día y así, como puedo poner 5 o 6 notificaciones, no me acuerdo cuántas son, puedo ir poniendo ya que me avise con días de antelación, ¿no? Por ejemplo, si vienen médicos, que ahora tengo uno, por ejemplo, en mayo, pues yo tengo puesto que 2 días antes me avise, de aquí 2 días tienes médico, para que no se me olvide. El día antes también lo tengo y el mismo día también lo tengo. Pues si te sirve de ayuda, pues ahí. Sí, Armando, gracias por el comentario. Efectivamente, aunque tengamos al final un mismo diagnóstico, condición, trastorno, llamadle como sintáis más a gusto en decirlo, al final cada uno es como es, sí que compartimos, ¿no? Pues ciertas formas de procesar algunas cosas, o de percibir algunas cosas, pero sí que es verdad que evidentemente cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, al final cada uno es como es. Sí, al final es todo un tema de respeto, también, más que otra cosa. A ver, ¿qué más? Creo que no me dejo nada más que me hayáis preguntado. Si me olvido algo, pues os escribo. Vale. Entonces, bueno, no sé si hay más dudas o si quieres comentar algo. ¿No? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues nada, nos vemos en 15 días a la misma hora. No sé si pondremos a las 6:30 o a las 7:30. Tengo que mirar el calendario. Em, pero sí vamos a entrar en el tema, sí queríamos hablar del tema de la disforia sensible al rechazo, que es toda esa parte más emocional que hacer, cómo afecta, ¿no? Pues en la vida social, en el día a día, etcétera, que eso, pues bueno, nos acompaña, pues bueno, quien siente ese miedo al rechazo, pues realmente lo acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Mira, te animan, di algo más. Que no sé qué decir, ¿qué digo? A mí no me lo preguntes. No sé, es que ahora no sé qué tratar. Ahora te quedo en blanco. Sí. Ya. Bueno, bueno.
Mar lo tienes timidilla, ¿eh? O sea, en cuanto cierre, va a empezar para grabarlo. Es- bueno, hablaremos más de esta, ¿no? Pues del tema de la disforia sensible al rechazo, que eso es quizás algo que sí que ayer. Interrogatorio. Mar, ¿qué estudias? Pues, ay, mira, que repetí primero de bachillerato por un tema de también de ansiedad y todo, porque me metí en el científico y que no pinto nada en el científico, ¿sabes? Pero bueno. Y porque yo siempre he querido, pues me ha gustado mucho el tema del teatro y todo, pero a nivel, para dedicarme a eso, pues lo veía como, no voy a ganar ni un duro y me voy a quedar a vivir para siempre con mis padres. Pues lo veía así porque es un tema pues como que pues económicamente pues si no te va bien pues y bueno y me metí para hacer psicología y, y bueno pues yo súper segura porque lo que yo quería pues era ayudar a gente y todo eso y me empecé a agobiar muchísimo porque tenía química, biología y todo eso y me agobié y realmente fue cuando abrí el libro para estudiar, me puse a llorar y dije, es que no, no pinto nada aquí. O sea, me arrepiento muchísimo de haber entrado aquí y, y llamé a mi madre, mi hermana creo que también, empezamos a mirar qué hacer para irme de dejar el bachillerato y meterme en el artístico y al final pues eso, sí, lo dejé y hago el escénico. Primero de bache otra vez, pero ahora ya pues todo igual. ¿Y la edad? Las 18. Acabas de los 18. Sí. Mm. Sí, no, al final la FP, por suerte, cada vez está más valorada. Em, Tiene exactamente el mismo prestigio que bachillerato, uno no es más que otro. Al final es una fantástica opción. Yo la verdad que si yo me hubiese podido ahorrar bachillerato, sabiendo que podía entrar en FP, yo lo hubiese hecho. Tocas terreno antes, tocas otro tipo de asignaturas, es otro tipo de rollo. Y no es otra vez bachillerato, que no desprecio a los que hacen bachillerato. Yo hice bachillerato, ¿eh? Pero es duro, es duro. Y un bachillerato científico es muy duro. Pero bueno, lo que no hay que tener miedo es a decir, bueno, este no era el camino que yo pensaba, cambio. Y no hay problema. O sea, no. Pero, por ejemplo, para mí repetir era como, No. porque siempre, sí, siempre te lo pintan como se quedan los tontos. Ajá. Y era como, no, es que no puedo repetir porque, que no, qué vergüenza, además con gente un año más pequeña que yo, pero para mí eso ya era como, ¿dónde vas? Porque normalmente, al menos en el instituto en el que yo iba, iban muy subidos, que dices, bájate del burro donde estás subido porque... Y es como, buah, no, o sea, qué vergüenza, pero no, ahora. No me acuerdo lo que me dijiste. El karma. Mm. Bueno, pues ya está. No nos entretenemos más. Eso, en 15 días, pues nos vemos para hablar más del tema, ¿no? De esto del día 17. Nos vemos el día 17 para hablar más del tema de la disforia sensible al rechazo, ¿no? Donde ya veremos que también hay todo un tema, ¿no? de comunicación y así. Podéis buscarlo por internet porque hay bastante información sobre esto con bastantes ejemplos. Y seguro que lo habéis experimentado en algún momento. Lo único que en TDAH, por desgracia, pues eso es algo, ¿no? Que realmente lo vivimos muchísimos. Sí, y eso acaba muchas veces inhibiendo, bueno, pues de relaciones sociales o emprender proyectos comunes, etcétera, ¿no? Por un tema bueno, de miedo a ser rechazado en todos los sentidos. Sí, entonces nada, pues nos despedimos, esperamos que haya sido de vuestro agrado y os pongo las aplicaciones en la publicación para que podáis chafardearlas por si os sirven de ayuda. Y creo que nada más. Nos vemos en 15 días hablando de estrategias para la gestión emocional. No. Chao.